y vamos a seguir hablando un poco de el tema de los docentes y las paritarias por lo pronto en la provincia de Buenos Aires, ya que no hay a nivel nacional. Sí, recordemos igual que ni bien comenzamos el programa, Gaby, vos estabas presentando un audio de la secretaria de SUTEBA, obviamente contando lo que fue el día de ayer, y ahora estamos en comunicación telefónica con la diputada del Frente para la Victoria del PJ, Valeria Amendolara. ¿Cómo estás, Valeria? Te habla Pedro Domínguez y Gabriela Corral. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Todo bien, Valeria. Comentanos un poco la situación actual de los docentes. El día de ayer se habían juntado con el gobierno y todavía no se llegó a un acuerdo. Sí, lamentablemente, bueno, como todos saben, no hay acuerdo y por lo tanto los paros continúan. Sí, me gustaría remarcar que esto no es una cuestión solo de la provincia de Buenos Aires y de un gremio como el gobierno intenta hacer parecer, sino que a lo largo del país son más de 18 provincias las que tienen estos conflictos sobre las paritarias y bueno, en la provincia de Buenos Aires también son 6 gremios los que están todavía discutiendo las posibilidades de una mejora salarial. Lo que nosotros observamos que es un conflicto que el gobierno quiere que continúe y me parece que lo que está prevaleciendo es justamente continuar el conflicto para finalmente que el ajuste en los sueldos de los docentes se mantenga, tratar de desgastar a los docentes, a las familias de los niños y a los niños que son los perjudicados. Acá hubo una dilación muy grande por parte de las autoridades provinciales respecto de no haber convocado en tiempo y forma las primeras paritarias. Nosotros desde la legislatura recibimos muchas veces al frente gremial y nunca nos reclamaban a nosotros a ver si podíamos mediar porque no eran recibidos por el ministro de Educación ni sus funcionarios para avanzar con tiempo en esta discusión de las paritarias, sabiendo que ya iba a haber un conflicto por la pérdida del poder adquisitivo que habían tenido. Así que era un conflicto que nosotros ya veíamos venir a partir de octubre, noviembre del año pasado. Y lo que vemos que las propuestas, más allá de haberse llevado adelante alrededor de 6 reuniones, sigue siendo prácticamente la misma. Y finalmente el resultado es que no se puedan iniciar las clases. Acá creo que hay una clara responsabilidad del gobierno de la provincia, que por otro lado tiene que hacer un esfuerzo en tratar de acercar el número, porque no hubo una propuesta salarial diferente, sino que lo de ayer aparentemente se le hizo una propuesta vinculada más al tema del presentismo que a otra cosa. Y puntualmente también este conflicto creo que tiene su raíz cuando el gobierno nacional decide no avanzar con las paritarias nacionales, ¿no? Que todos saben que eso pone un piso, que es igualador para todas las provincias, y bueno, ahí el resultado es 18 provincias y la provincia de Buenos Aires con la cantidad de niños que van a las escuelas sin clases. Y una consulta, Valeria, esto desde que asumió María Eugenia Vidal en Gobernación demás, había dicho que se iba a tratar en diciembre, estamos a marzo. Exactamente, por eso decía yo, nosotros ya el año pasado, en el mes de octubre y noviembre, estábamos tratando de interceder con el Ministerio de Educación para que comenzaran a trabajar este tema, porque era un reclamo del Frente Gremial, que nos pedía específicamente a ver si podíamos darle una mano en ese sentido. La realidad es que esperó hasta los últimos días de febrero para comenzar a discutir, sabiendo que ya había un conflicto, que ya los docentes habían perdido mucho de su salario en el año 2016, por la devaluación, por la inflación y demás, y sin embargo se esperó hasta el último momento. Nosotros entendemos que acá está prevaleciendo el quedarse centrados en ese 18%, bueno, ahora un 19%, y jugar al desgaste que los docentes finalmente tengan que asistir a las clases. Cuando nos parece que ante la pérdida adquisitiva que tuvieron el año pasado y lo que se estima para este año, está muy muy lejos de lo que un docente necesita, ¿no? Está prácticamente con un sueldo mínimo ahí rayando la situación de pobreza en algunos casos, ¿no? Por lo menos con el sueldo inicial. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando ahora también desde la Cámara para tratar de convocar al ministro y ver de qué manera podemos colaborar para que, bueno, las discusiones y las negociaciones salariales sigan, pero lo que está claro es que no hubo propuesta salarial y eso es lo que los docentes reclaman. ¿Y vos por qué crees que esperó hasta último momento? Porque realmente esto se venía sintiendo, como vos decís, desde octubre. Y de octubre hasta ahora pasaron 5 meses.
Yo creo que esperaron justamente por esto, porque ellos hablan de un porcentaje, no hablan de un salario mínimo, sino que hablan de un porcentaje, y de ese porcentaje tienen la orden, incluso hasta el gobierno nacional, de no moverse. Entonces no hay posibilidad de discutir. Si ellos van con una fórmula inicial y no hay posibilidades de moverse de allí, es muy difícil llegar a un acuerdo. Entonces acá me parece que tanto la provincia como la nación, que no se puede desentender de este tema, y si es necesario, la nación tiene que asistir a la provincia en el pago de sueldos docentes, como se ha hecho siempre, porque además hay que decir, hoy el gobierno está diciendo que esto es un paro político. Claramente yo creo que no lo es. Digo, todos sabemos cómo actúan los sectores docentes, el frente gremial, y que han hecho paros históricamente, y ha habido un paro de similares características también a la gestión anterior. Por lo tanto, a mí me parece que dar esa discusión, encasillar a los dirigentes gremiales, me parece que es muy injusto, cuando en realidad acá hubo una marcha docente sumamente multitudinaria, y que los docentes dicen que con ese sueldo no pueden vivir. Bueno, me parece que acá el conflicto lo siguen estirando porque no van a moverse de ese número. Y lamentablemente me parece que va a ser una situación que se va a seguir extendiendo en el tiempo. Insisto que la responsabilidad es del gobierno y la solución la tiene el gobierno. Valeria, y te hago una consulta. Desde, tu lugar, ¿no se podría o no se habla de alguna acción para exigirle a el ministro Esteban Burlich de que cumpla con la ley y llame una paritaria nacional? Porque el tema en realidad de fondo es la no apertura a la paritaria nacional. Sí, me parece que allí es donde se termina desatando el conflicto tan grande. Nosotros estamos tratando de realizar todas las gestiones posibles, pero la verdad que no tenemos respuesta tampoco ni como legisladores. También hemos dado intervención a la Defensoría del Pueblo de la provincia, que creemos que también puede mediar en esta situación. Tampoco ha habido respuestas. La verdad que hoy acá vemos que hay una situación de inflexibilidad de parte de las autoridades, tanto nacionales como provinciales, y no estamos pudiendo colaborar en que este problema se resuelva, que insisto, me parece que es injusto también por los millones de chicos que quedan sin clases, sus familias. Me parece que intentan nada más hacer enfrentar a las familias con los docentes. Me parece que no es justo, cuando en realidad se trata de discutir el salario, y que hoy la verdad que la nación puede colaborar a que esto se resuelva. Nosotros vemos estas posiciones duras y rígidas que, insisto, quieren que el conflicto se extienda. Nosotros vamos a insistir con la posibilidad de convocar al ministro, por lo menos a la Comisión de Educación de la legislatura, de la Cámara de Diputados, y a ver de qué manera podemos colaborar en destrabar el conflicto, pero la respuesta la tienen ellos. Valeria, una vez que encaramos el tema de los chicos, como bien decías vos, también está la problemática que hay dentro de las escuelas, más allá de las infraestructuras en la cual están los jóvenes inmersos a la hora de tener su educación. También está el problema del agua. Sí, así es. Bueno, la infraestructura es un gran problema que viene desde hace tiempo también, pero que no estamos viendo demasiadas mejoras, y uno de los grandes problemas y demandas que tenemos, por lo menos los legisladores de la ciudad, están vinculados a la calidad del agua en las escuelas. Por supuesto que lo que sucede en las escuelas no está exento de lo que está sucediendo en los distintos barrios de nuestra ciudad, fundamentalmente en la ciudad de La Plata, pero también de la región, de lo que sucede con el agua. En muchos casos agua contaminada, aguas con bacterias, agua con mucho arsénico, o la falta de agua por otro lado. Nosotros lo que hemos pedido es que la provincia tome acciones para asegurar la provisión de agua potable en las escuelas. Hoy es un tema donde las autoridades educativas están preocupadas, y además los chicos no tienen agua no solo para el aseo o para tomar agua, sino muchos también comen allí, así que también se necesita el agua para eso. Lo que estamos pidiendo, además de ver la calidad del agua, que puedan proveer, por lo menos provisoriamente, agua potable, por lo menos en las escuelas que tienen serios conflictos. Está sucediendo en algunas escuelas de Citibel, en Gonet, en Ringuelet, en Tolosa. Son varios los reclamos y las situaciones de emergencia que están viviendo algunas escuelas.
También hay que resaltar algo, Valeria, en términos de las escuelas, obviamente, donde nos estamos enfocando en la educación de los chicos y, como bien mencionás vos, el tema del agua, que ya ha mencionado, vuelvo a reiterar, con Ed, Villa Castel, por ejemplo, también, donde también el que no se hace cargo es APSA, que APSA verdaderamente tendría que poner mejoras en las zonas edilicias, en los sectores también aledaños, cosa que no sucede. Sí, es verdad. Bueno, una de las grandes deudas pendientes que tiene la región está vinculado a ABSA. Es una empresa de servicios con muy malos resultados y que año a año se va agravando. Nosotros observamos que no tienen la inversión necesaria, sino todo lo contrario. Y bueno, también hemos avanzado en distintas solicitudes, informe de intervención desde el gobierno de la provincia para intentar dar respuesta. La verdad que año a año se agrava la situación del agua en nuestra región, lo vemos mucho más durante los meses de calor, pero hay lugares donde directamente no hay agua potable. Nos parece que la ciudad de La Plata, ciudad capital de la provincia de Buenos Aires y toda la región no puede estar sufriendo esta situación, y además entendemos que la empresa en un 90% es estatal, por lo tanto hay mucha responsabilidad de las autoridades provinciales, ¿no? Y no hablo solamente de las autoridades provinciales actuales, sino que esto es un tema que viene de arrastre, pero la realidad es que en algún momento algo se tiene que resolver porque la situación es cada vez más crítica. Valeria, y te voy a cambiar el tema completamente porque vos hiciste un pedido, en realidad presentaste un proyecto donde pedías conocer los detalles del avance de las obras de electrificación del tren Roca y también tener con certeza los objetivos que que los usuarios padecen demoras, el pésimo servicio que hay alternativo. ¿Cómo se dio? ¿Cuál es el estado? ¿Tuviste alguna respuesta? No tuvimos respuesta. Este ha sido el último proyecto que hemos presentado, que se votó la semana pasada. Todavía no ha habido respuesta, pero durante el 2016 fueron varios los proyectos presentados y votados por unanimidad, y además presentados también por otras fuerzas políticas. Nosotros vemos con preocupación la demora de la llegada del tren, y además vemos que a medida que pasa el tiempo hay conflictos que se van agravando, y además hay otros que van surgiendo, como por ejemplo el último conflicto que está vinculado a la localidad de Hudson y la zona del Parque Pereira, donde hay una escuela con más de 1.200 alumnos, que el tren sigue de largo, y esto ha provocado, situaciones de reclamo de los usuarios que cortan las vías, entonces el tren tampoco está pudiendo llegar a Citibel, en principio. Esto lo que nosotros vemos es que hay más de 70.000 usuarios de la ciudad de La Plata y de toda la región, porque los usuarios del Roca no son solo de La Plata, sino de la región, pero además son los miles que vienen de otros distritos hacia la ciudad capital por trámites o por cualquier otro tipo de cuestión de salud y demás. Y sin embargo, hoy estamos absolutamente aislados, con una autopista colapsada, que en definitiva lo que se intenta es frenar también todas las situaciones de inseguridad, ¿no? Hoy los usuarios padecen largas horas de cola, con una frecuencia del servicio alternativo que en un principio se había establecido con una frecuencia mucho mayor, hoy cada vez es menor. Viajan parados, en pésimas condiciones, en micros que muchas veces se paran, y vemos que el tiempo se alarga. La llegada del tren Roca estaba prevista para diciembre del 2015, ya estamos en 2017, en marzo del 2017, y vemos que no sucede nada. Y además necesitamos saber si realmente la obra va a llegar a 1:44, como es el plan original, el proyecto original, porque la verdad que la llegada del tren a Citibel, por más que sea parte de la ciudad de La Plata, está hablando de la llegada del tren afuera de la localidad, digamos, a las afueras de la ciudad. Y eso va a generar un problema muy grande también para una localidad que no está preparada para recibir, obviamente, a todos los usuarios, lo que significa para el Camino Centenario, y no vemos respuesta ni ninguna cuestión alternativa, una herramienta alternativa que proponga
ni la provincia ni la nación para toda esta situación. Así que nosotros lo que necesitamos es información oficial, que no tenemos, que por ahí uno lee periodísticamente esto, que los plazos se alargan, pero nosotros no hemos logrado las audiencias que le hemos pedido al ministro de Transporte de la Nación, nunca nos ha recibido, ha mediado el defensor del pueblo, tampoco nos ha recibido. Bueno, y la verdad que hay un estado de incertidumbre, pero además de hartazgo muy grande por la forma en que los ciudadanos hoy tienen que trasladarse para trabajar, ¿no? Además, un viaje que tendría que ser de 40 a 50 minutos, le están padeciendo 2 horas y media. Bueno, Valeria, muchísimas gracias por los minutos que nos has otorgado y esperemos en otra ocasión tenerla en los estudios. Eso esperamos. Les agradezco mucho. Bueno, que tengan un buen día. Hasta luego. Bueno, Gaby, acá pasaba Valeria Mendolara, diputada del Frente para la Victoria y también del PJ.